Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rosalío López Durán y en esta ocasión vamos a hablar sobre las técnicas de consenso. Para ello me voy a apoyar en una serie de diapositivas que eh, realicé con el objeto de que esta plática sea muchísimo más ilustrativa. Hablaremos de las técnicas de consenso. Lo primero que tenemos que establecer es una idea inicial acerca del consenso. El consenso es el acuerdo que toman dos o más personas a través de un proceso de diálogo, donde cada uno expresa libremente su opinión o su saber acerca de un tema, de una materia o potencialmente de un problema, con el objeto de encontrar una solución. En términos generales, estas técnicas de consenso tienen como característica fundamental la búsqueda de un acuerdo entre un grupo, ya sea de especialistas o de personas que se encuentran involucradas en un problema, las cuales generalmente debaten bajo ciertas condiciones que tratan de ser muy controladas con el objeto de evitar el desorden, el caos o, en su caso, el conflicto entre los participantes. Van a considerarse solamente cuatro técnicas: la Delphi, la técnica de grupo nominal o TGN, la conferencia de consenso y la tormenta de ideas. Se habla mucho sobre la pertinencia de ubicar a estas técnicas dentro de los procesos de investigación. Se ha observado más que se promueve su utilización en la administración de empresas y se debate su uso en el ámbito de las ciencias de la salud. En el caso del derecho, quiero decirles que es la primera vez que se va a abordar dentro de la metodología de la investigación jurídica. Jamás en cursos anteriores, en programas anteriores, se habían abordado técnicas de este calibre y, por supuesto, los ejemplos que pudiéramos tener respecto de su utilización dentro del ámbito del derecho son muy escasos. La complejidad creciente y las múltiples dimensiones que en ocasiones presenta la atención sanitaria y la incertidumbre que esto genera ha propiciado el interés y la incorporación de estas llamadas metodologías de consenso en aspectos muy puntuales de la gestión y de la práctica clínica. ¿Por qué razón se da esto? Porque los problemas que están relacionados con la salud no siempre se pueden resolver mediante aproximaciones cuantitativas, lo cual sería aparentemente el ideal. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario tomar decisiones aún sin que se disponga de suficiente información dura. Esto ha provocado el aumento de reuniones de trabajo con el objetivo de alcanzar acuerdos entre los integrantes de un equipo, con el objeto de reducir la incertidumbre que provocan este tipo de situaciones novedosas y complejas. Por supuesto que lo que estamos viviendo todavía en el momento en que hacemos esta grabación de la pandemia de COVID es uno de los ejemplos más claros en lo que se pueden observar para tratar de aplicar esta metodología. Cuando la evidencia científica es insuficiente o es contradictoria, estas técnicas, al estar avaladas por un equipo de expertos, han mostrado su utilidad, especialmente para la elaboración de protocolos que son aceptados por aquellos que eh, forman parte del sector salud, y esto permite identificar necesidades, diseñar estrategias, tomar previsiones. Una de las grandes ventajas que tiene esta metodología
o estas técnicas de consenso es la posibilidad de irlas repitiendo con el objeto de ir perfeccionando, ir afinando ciertos detalles para poder hacerlas mucho más precisas. Vamos a empezar con la técnica Delphi. Eh, el principal objetivo de los métodos de consenso, ya lo hemos dicho, consiste en construir acuerdos acerca de temas que son muy complejos o que son controvertidos. ¿Qué es lo que caracteriza la decisión que nos permite el tratar de aplicar estas técnicas? La falta de acuerdo, ¿sí? O además el conocimiento insuficiente acerca de un tema. Y entonces lo que se pretende con estos métodos es obtener un grado de especialista sobre un problema planteado utilizando los resultados de investigaciones anteriores, ¿sí? Esto es, se va conformando, se va reuniendo este equipo de especialistas que van debatiendo sobre los temas que son de urgente solución en la mayoría de los casos. El método Delphi consiste en una dinámica que no es presencial y que cuenta con expertos que físicamente se encuentran alejados entre sí. Eh, Se desarrolla fundamentalmente a través del envío de una serie de cuestionamientos y rondas que se van forzando para generar una opinión colectiva que al mismo tiempo es consensuada. Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema que es muy complejo. ¿Cuándo se utiliza? En primer lugar, cuando no hay datos históricos con los cuales podamos trabajar acerca de un problema. Dos, cuando el impacto de los factores externos tiene más peso en la evolución de un problema que el de los internos. Ah, cuando hay consideraciones éticas y morales que pueden dominar sobre aquellas que son de carácter económico o tecnológico dentro de un proceso evolutivo de un problema. Entonces, adicionalmente, pudiéramos pensar que se utiliza cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica muy precisa, cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de asegurar cierta validez de resultados, esto es, que no todos tengan el mismo perfil, y cuando el tema de estudio requiere de la participación de individuos expertos en diferentes áreas del conocimiento. Estos serían algunos criterios que pudieran convocar la utilización de este método. Muy grosso modo, podemos describir eh, el método Delphi de la siguiente forma. Se desarrolla mediante el envío de una serie de cuestionarios en rondas que van forzando la generación de una opinión colectiva. Los participantes conocerán las opiniones del resto de los integrantes del grupo. Esto se hace de forma anónima y finalmente todas las respuestas se comparten. Estas pueden coincidir, complementarse, se van ordenando y el objetivo final es llegar, por supuesto, a un consenso. Si nosotros quisiéramos ver con más detalle esta metodología, en este esquema lo mostramos. Si ustedes observan en la parte superior izquierda está el inicio de todo el proceso que consiste en definir el problema o tema y establecer en cuánto tiempo se va a aplicar el método. Lo siguiente es elaborar el cuestionario. ¿Sí? Esto, por supuesto, debe de concordar con el propósito del método. Luego definimos las características que pudiera tener el panel de expertos y estas características se definen a partir de la asociación con su competencia, experiencia, capacidad de análisis y un factor muy importante que tiene este método que requiere esta técnica es la disponibilidad.
De ahí se informa a los expertos el objetivo del método, se establece el compromiso de colaboración, se distribuye el cuestionario, se inicia la primera vuelta, se procesan las respuestas y se socializan los resultados. Luego viene una segunda vuelta donde se puede elaborar y aplicar un nuevo cuestionario más específico, basado en las respuestas de la primera. Pudiera ser que alguno de los expertos incluso haga crítica de las primeras preguntas, y esto permite a quienes están llevando a cabo este proceso que se puedan afinar las subsecuentes ocasiones. Um, las alternativas son variadas y depende del propósito y de las exigencias que tenga para el moderador el problema. ¿Cuáles son las ventajas? Hablaremos de 6. En primer lugar, nos permite informar, obtener información de puntos de vista sobre temas muy amplios o muy específicos. El horizonte de análisis puede ser muy variado. Todo depende de el perfil que se busque de los expertos. Permite la participación de un gran número de personas, con la ventaja de que con el hecho de estar lejos, de no ser un esquema presencial, adicionalmente pareciera ser que da mayor disponibilidad a los expertos para participar. Ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que requieren una concurrencia y una opinión cualificada. Puede eliminar o mitigar los efectos negativos de las reuniones de grupos frente a frente, que en ocasiones suelen ser reuniones ríspidas y hasta conflictivas, y entonces con esto de un esquema a distancia y un esquema más o menos anónimo, se evita adicionalmente a estos conflictos los protagonismos. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, estamos hablando del costo tan alto que pudiera tener y el tiempo tan dilatado para su ejecución. Adicionalmente, requiere de una masiva participación para que los resultados tengan una validez estadística. eh, una parte crítica del método son las preguntas del cuestionario, por eso en ocasiones se hacen estas dos rondas. Pero bueno, necesita la concurrencia de expertos que elaboren desde un principio un buen cuestionario. Puede haber un sesgo en la participación de la elección de los participantes. Esto es muy importante tratar de evitar, y adicionalmente se puede dar un elevado número de deserciones en razón de lo dilatado del tiempo, como habíamos mencionado. En la literatura que indagué, encontré 3 ejemplos fundamentales de la aplicación del método Delphi. En 2005, Cook y sus colaboradores publicaron un estudio utilizando la técnica Delphi sobre los síntomas asociados a la inestabilidad en la columna cervical. Lograron llegar a una toma de decisiones basada en un consenso de juicio clínico donde no había evidencias empíricas sólidas, sino simplemente la opinión, en ocasiones incluso fruto de una intuición muy valiosa de algunos especialistas. En 2001, Bonner y Stewart llevaron a cabo un estudio para determinar las competencias profesionales de enfermeras. El método Delphi fue ejecutado de una manera adecuada porque les permitió a los expertos que se localizaban en zonas geográficamente muy distantes. Entonces fue todo un éxito el poder conjugar a expertos de excelente calidad a pesar de que estaban muy distantes. Price en 2005 utilizó la técnica Delphi para explorar las necesidades de atención de pacientes adultos mayores y con esto retroalimentar la actividad
de una población de enfermeras. El problema con el método Delphi es que se encontraron muchos ejemplos, pero estaban ubicados en el ámbito de la mercadotecnia, de la introducción de un nuevo producto a un mercado, y aquí el grupo de expertos está vinculado con el diseño, la fabricación y la promoción y venta del producto, así como el estudio de mercado, de las necesidades que satisface, de aquellas necesidades que no satisface y de la posibilidad de crear la necesidad en la población de un producto. El moderador del grupo en este caso o en este contexto representa los intereses de la empresa y su criterio de distinción, por supuesto, son las ganancias. ¿Sí? Entonces, esto resulta un tanto ajeno para eh, las ciencias sociales y sobre todo para los abogados. Tratando de establecer un ejemplo de la aplicación en el ámbito del derecho, eh, no estoy involucrado específicamente en el proceso de elaboración de los planes de estudio, al menos no para la Facultad de Derecho, pero se me ocurre después de haber visto la manera o la metodología propuesta en esta técnica Delphi, pudiera ser este proceso. Si en primer lugar definimos el tema o problema, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de egreso que debe tener el licenciado en Derecho? Se elabora el cuestionario, algunas de las preguntas, ¿cuál debe ser el perfil de egreso? Considerando, por supuesto, las necesidades del país, los temas o problemas más urgentes, las necesidades del mercado, cuáles son las habilidades que se pretende desarrollar a lo largo de la carrera, etcétera, etcétera. Luego se define el panel de expertos. Esto es muy importante en el ámbito de la práctica y de la enseñanza del derecho porque eh, las áreas en las cuales puede ejercer su actividad de licenciado en derecho son muy variadas y entonces el universo del panel de expertos pudiera estar integrado por litigantes, funcionarios públicos, jueces, miembros de ONGs, activistas sociales, investigadores, docentes, notarios, corredores públicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de esta concurrencia de expertos en distintas parcelas de una misma área, es que se pudiera determinar cuáles son las habilidades que deben desarrollarse en el caso de un egresado de la carrera de Derecho. Se informa a los expertos el objetivo del método, se establece el compromiso de colaboración, se distribuye el cuestionario, se inicia la primera vuelta, se procesan las respuestas, se socializan los resultados. Pudiera ser que se hagan precisiones en cuanto a algunas temáticas, en cuanto a algunas preguntas y posteriormente se hace la segunda vuelta. Esto podría implicar incluso la elaboración de un cuestionario más específico o incluso aquí en este momento tratar de interactuar, de lograr la interacción entre algunos de los expertos. De nuevo, quiero reiterar la circunstancia de que por primera vez se están utilizando o se están tratando de enseñar estas técnicas en el ámbito de la investigación jurídica y entonces resultará muy interesante hacer las exploraciones correspondientes. La técnica de consenso denominada grupo nominal es una técnica creativa empleada para facilitar la generación de ideas y el análisis de los problemas. Se puede alcanzar consenso rápido a cuestiones y proyectos, permite la producción de ideas, priorizar propuestas y algo bien importante que llama mucho la atención a la gente que está involucrada en este tipo de metodologías es que evita el hecho de utilizar o de etiquetar a los participantes en
perdedores y ganadores. Generalmente cuando hay un periodo, un proceso de auscultación, pudiera ser que aquellos que tengan una propuesta que no gana, que no se ve reflejada en el proyecto final, se sientan como perdedores. Aparentemente con esta técnica de consenso se evita ese sentimiento. Bien, ¿cuál es el propósito de TGN, técnica de grupo nominal? Es establecer una priorización de ideas y temas en la que el uso de la votación numérica puede ser de ayuda. Pero el resultado numérico no se puede considerar estrictamente como con un valor estadístico, sino más bien como un apoyo para la toma de ciertas decisiones. En cuanto a las fases de la aplicación de esta técnica de grupo nominal, se encontraron básicamente 6: la definición de la tarea, la generación de ideas, en tercer lugar, el registro de las ideas, cuarto, la clarificación de las mismas, quinto, una selección y finalmente la sexta fase sería la determinación de prioridades. Veámoslo de una manera más detallada. Aquí tenemos en primer lugar la definición de la tarea. Esto se hace generalmente en forma de pregunta y es visible para todos los integrantes del grupo. Se generan las ideas y esto, a diferencia de otras técnicas donde generalmente es a mano levantada la participación, aquí se hace en silencio. Los participantes escriben en tarjetas sus ideas, generalmente una idea por tarjeta, y hay un tiempo limitado, ¿sí? Después de que se pasa ese tiempo, el facilitador recoge las tarjetas y va leyendo las ideas. A medida de que se leen las ideas, pueden surgir dudas respecto de la forma en que está expuesta la idea, y entonces este es el momento en el cual varios de los participantes preguntan y piden la aclaración, se lleva a cabo esta y finalmente se hace una selección a partir de los votos que tienen las propuestas, se jerarquizan y se determina la prioridad. Esto en ocasiones se hace a partir de tablas en las cuales una misma persona puede votar por una o dos propuestas adicionales. Esto impide el hecho de que alguien vote solamente por su propia propuesta, ¿sí? Y entonces a partir de ello se establecen las prioridades y en ocasiones, pues por supuesto que esto sirve mucho para resolver problemas en ciertos contextos. Donde yo lo ubiqué fue fundamentalmente en el ámbito de la administración de empresas, donde el ejemplo que vi era el tratar de eficientar la actividad este, en una oficina y entonces al final de cuentas, entre todas las propuestas o entre todas las preocupaciones que tenían los participantes, la que predominó como elemento fundamental y que tuvo más votos y que finalmente fue considerada como la prioridad fue el tema salarial. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bien organizado el grupo puede brindar buenas conclusiones, puede emplearse el cuestionario para la elaboración posterior de una encuesta, motiva a los participantes porque en un primer momento no se sienten exhibidos, se van generando muchas dudas en un corto tiempo. Después de la primera explicación, por supuesto que se van generando estas dudas y aquí todos los miembros del grupo pueden participar por igual. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, se requiere de un líder muy experimentado en la técnica. Es difícil implementarlo en grupos muy grandes, generalmente son grupos máximo de 10 personas.
Pueden darse fenómenos de predominio o manipulación de algunos de los integrantes que se muestren muy asertivos con el propósito de lograr ciertos votos. Podría ser necesaria la complementación con otras técnicas y la dinámica se recomienda para una sesión especial, no en reuniones ordinarias o donde pueda llevarse a cabo ciertas negociaciones. Pasemos ahora a la conferencia de consenso. Esta es una técnica genérica que consiste en reunir dos o más partes para que lleguen a acuerdos respecto de una decisión o acción. A pesar de cierto grado de informalidad, no puede tomar el perfil de una asamblea. Sí, generalmente los esquemas asambleístas suelen ser desordenados y conflictivos. Aquí es necesario establecer una serie, un mínimo de reglas para poder generar acuerdos y generalmente se está coordinada por un moderador. Lo que encontramos es que es una metodología diseñada para deliberar en temas de políticas públicas con un alto contenido técnico. Se pueden comprender tres elementos objetivos, es decir, de sujetos: el que convoca y que tiene cierto poder de decisión, los ciudadanos potencialmente afectados o interesados en el tema a tratar, los expertos que pueden plantear escenarios sobre las decisiones que se van a tomar y que necesariamente deben de hacer su mejor esfuerzo para explicar todas las dudas a los ciudadanos. Puede tener dos modalidades básicas: aquellas que se orientan para un perfil eminentemente político y aquellas que recaen en temas que son significativos para una sociedad y que tienen un perfil más técnico que político. ¿Sí? Este es un método, el método eh, de conferencia de consenso, para la evaluación de temas de ciencia y tecnología que se basa en la discusión entre expertos y un panel de ciudadanos. Al final de la conferencia, los ciudadanos dan sus opiniones y recomendaciones en un informe que es consensuado y que se dirige a las autoridades que toman las decisiones, pero, y esto es muy, muy importante en esta técnica, se dirige también al público en general. Sí, este es un esquema bien interesante para ir forzando en cierto modo la participación eh, de la población, de la ciudadanía, en temas que potencialmente le resultan impactantes. Un ejemplo de esta modalidad metodológica para temas relevantes para la sociedad y con un perfil más técnico se pudiera ver, por ejemplo, cuando la función que tiene es tratar conflictos asociados a tecnologías de riesgo desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, la energía nuclear, y tender un puente entre los expertos, sí, los políticos y los ciudadanos. Eh, los fines de las conferencias de consenso son proveer información a los parlamentarios y tomadores de decisiones de los resultados del proceso y estimular una discusión pública, informada y profunda a través de la cobertura de los medios hacia el proceso. Reitero, esto es muy importante en situaciones o en temas que son eh, muy delicados, por ejemplo, la implementación o la construcción de una planta de tratamiento de residuos, por supuesto que alerta a los pobladores que están cercanos. El imaginario colectivo en torno de estos temas o de estas construcciones es muy ágil y en ocasiones muy catastrófico, y entonces es necesario que se pueda dar una información o una interacción entre los ciudadanos y los expertos. Encontramos un ejemplo de una experiencia en temas ambientales realizada en Dinamarca
donde el proceso consistió en seleccionar a 15 ciudadanos que no eran expertos, pero que sí estaban interesados en estos temas ambientales y se reunieron con los expertos medioambientalistas y en tecnología y por supuesto que fue muy significativo el resultado que se le entregó, en este caso, a las autoridades. La tormenta de ideas, más que ser una técnica de consenso, es una técnica que busca respuestas en un grupo donde la mayor virtud es la creatividad y la aportación de los participantes, ya sea para buscar un problema, para definirlo, para precisar un término o para cualquier otro objetivo. Implica el pensar rápida y espontáneamente sobre un tema exclusivamente. Y esta es una de las recomendaciones más puntuales que tiene la tormenta de ideas. No abrirlo mucho, concentrarlo específicamente a un tema, porque lo otro puede generar una gran dispersión. Todos los participantes en el debate deben ofrecer las ideas que tengan y que estén relacionadas con el asunto. El moderador escribe las ideas generadas donde puedan ser vistas por todos. Generalmente se hace en un pizarrón. Se intentan relacionar las propuestas, combinarlas y de esta manera integrar una solución. Hay dos modalidades básicas de la tormenta de ideas. La primera es la de flujo libre, donde hay un encargado de anotar las ideas. En cada participación se anota primero la frase del problema y luego se lleva a cabo el proceso. Al final se revisan las ideas y se eliminan aquellas que se encuentran duplicadas o que son marginales al tema. Y finalmente se aprueba por consenso y se afina el resultado. La otra modalidad es en círculo. Aquí no hay una participación así libre y espontánea como en el flujo libre, sino que hay un orden de participación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del frente hacia atrás, por ejemplo. Eh, Aquí existe la posibilidad de que alguno de los participantes pueda solicitar que se le salte porque no se encuentra preparado para proponer algo. Igual se están escribiendo las ideas en un pizarrón o en cualquier otro soporte, se revisan estas ideas, se eliminan aquellas ideas que estén duplicadas o que sean marginales y finalmente se aprueba la estructura a la cual se llegó en el grupo. ¿Cuáles son las recomendaciones que generalmente hacen los especialistas eh, al momento de desarrollar esta técnica de tormenta de ideas? Que se aplique en grupos pequeños, entre 10 y 15 participantes máximo, que quien sea designado como moderador tenga una gran capacidad de síntesis y por supuesto una gran asertividad. Hay que descartarse aquellas participaciones que no sean pertinentes, que no estén vinculadas con el tema eh, y deben determinarse ciertas reglas que estén vinculadas con la duración de las participaciones, cuántas rondas de participación habrá, si se puede repetir o si no se puede repetir la participación y adicionalmente ciertas medidas de etiqueta con el propósito de evitar el conflicto dentro del grupo. Bien, con esto cerramos este brevísimo esbozo en torno de las técnicas de consenso. Reitero lo que dije a lo largo de esta pequeña charla. eh, no son utilizadas de una manera sistemática o amplia en la investigación jurídica. Es la primera vez que están consideradas, que están contempladas en el plan de estudios, en un plan de estudios, y forman parte de todo aquello que tendremos que ir explorando los profesores junto con los alumnos
y que en este contexto de uso de medios, de tecnologías, con motivo del COVID, pues por supuesto que requerirá un esfuerzo doble, considerando sobre todo la circunstancia de que tenemos 10 unidades por cada materia. Muy bien, la investigación cuantitativa. Esta es una forma de investigación que es tradicional en el ámbito de las ciencias duras y en el ámbito de las ciencias sociales que pretenden copiar más o menos el esquema que tienen las ciencias duras. Entonces es bien interesante porque habitualmente los estudiosos del derecho, por supuesto también nuestros alumnos, no suelen hacer este tipo de investigación, dado que jamás se les han dado las herramientas para hacerlo. Tradicionalmente en los planes y programas de estudio, cuando existía la materia de técnicas de investigación jurídica y que esta era obligatoria para todos los alumnos, básicamente se enseñaba solo la técnica de investigación documental y se dejaban fuera todas las técnicas cuantitativas. Lo que vamos a hacer hoy es dar un breve panorama, un muy breve panorama sobre las características y algunas definiciones básicas de la investigación cuantitativa. Bien, la investigación cuantitativa, como se podría deducir de su denominación, se basa fundamentalmente en mediciones, en cálculos numéricos que están ofreciendo la posibilidad de reducir un fenómeno de la realidad a su expresión numérica. Es un tipo de investigación que trata de fincar la validez de los resultados a partir de diversas técnicas, muchas basadas en métodos estadísticos. Los estudios cuantitativos siempre tienen una serie de etapas complejas y en sí mismas para aquellos que no somos hemos dejado, perdón, durante mucho tiempo el estudio de las matemáticas, la aritmética y la estadística, pues por supuesto que nos parece algo muy difícil. El tono que tiene la materia de metodología de la investigación jurídica no es un tono que permite profundizar sobre las características que tiene la investigación cuantitativa. Simplemente se definen incluso dos temas de una manera abusiva, lo admito. Lo que estamos haciendo en este segmento es tratar de dar un número un poquito mayor de elementos para que los alumnos en un momento dado, si quieren investigar más a fondo, si consideran que estas son unas herramientas que pudieran ayudarles en sus procesos de investigación, pues por supuesto que lo puedan hacer y tengan por lo menos un punto de partida, no como los que en su momento, yo soy de un plan muy, 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 muy viejo, egresado de un plan muy viejo, donde teníamos simplemente 4 materias por semestre, la clase era diaria, pero recuerdo que cuando termino la carrera, prácticamente no tenía ninguna herramienta de metodología de la investigación. Afortunadamente yo había sido egresado del CCH y en aquel tiempo en el CCH sí se daban, ignoro cómo esté ahorita, pero en aquel tiempo sí se daban herramientas muy consistentes de investigación documental y eso fue lo que me ayudó a elaborar mi tesis. Sin embargo, hubo un punto en el cual en mi proceso de investigación no hice investigación cuantitativa propiamente, sino que tuve que interpretar algunas estadísticas, algunas gráficas, y debo admitir que me costó mucho trabajo. Tuve que recurrir a los viejos amigos que habían seguido carreras que tenían más vínculo con cuestiones de investigación de otro tipo, investigación cuantitativa, para que me orientaran un poquito sobre estos temas. Entonces, un poquito en el tono de evitar que le suceda lo mismo a nuestros egresados, pues por supuesto que estamos tratando de darles algunas herramientas fundamentadas en este tipo de metodología. Bien,
El enfoque cuantitativo parte de una problematización en la cual el investigador presenta una serie de condicionantes que le permiten comprender la dimensión o las dimensiones del fenómeno, posibilitando su comprensión, pero en el terreno empírico. Aquí la información que se obtiene trata de ser traducida a un modelo matemático y de aquí se pueden conformar por lo menos dos tipos de conocimiento. Uno, que es el descubrimiento de una tendencia en un fenómeno, y la otra es la comprobación de una hipótesis eh, que es susceptible de ser analizada a partir de números. En esta primera situación del descubrimiento de una tendencia en un fenómeno, la observación precede la medición y de ella se puede derivar una hipótesis que puede ser comprobada o corroborada en un segundo momento. Respecto de la comprobación de una hipótesis que puede tener un referente empírico susceptible de ser analizado, en este caso se parte de una sospecha fundada. Si tenemos la sospecha, esta se traduce en una hipótesis y luego se desarrolla todo un proceso de experimentación, todo un proceso de observación muy sistematizada que tiene como propósito la corroboración de la hipótesis. Pensemos entonces que tenemos básicamente tres grandes pasos, tres grandes etapas dentro de esta metodología. En primer lugar, tenemos una investigación preliminar que implica la revisión de la literatura para ubicar una teoría o teorías en las cuales pueda ser sustentada la investigación. Posteriormente, se recomienda elaborar un pequeño ensayo que le permitirá al investigador como que ir afinando lo que es el problema, desarrollar una hipótesis, eh, visualizar una respuesta a la interrogante previamente formulada y finalmente hay una investigación secundaria donde se tratan de buscar argumentos de tipo teórico que ayuden a explicar esta manifestación de datos. Es decir, en ocasiones cuando tenemos toda una serie de datos, si no tenemos cierta experiencia, cierta capacidad, cierta, voy a decirle, alfabetización numérica, valga la expresión, o alfabetización matemática, pues perdón, no vamos a poder interpretar nada. Un atributo que se debe procurar en el proceso de la investigación es el manejo objetivo de los datos y de la información, procurando que se posibilite la generalización de los resultados encontrados en un grupo o segmento de una colectividad mayor. Esto es, de la muestra a la población o al universo. Esto es bien importante y lo abordaremos en otro segmento, dado que uno de los grandes objetivos, si lo queremos analizar filosóficamente, uno de los grandes valores de la ciencia y de la ciencia entendida como un desarrollo de carácter duro, sería justamente la objetividad, ¿sí? Buscamos la verdad como gran valor supremo y a él se pretende acceder a través de la objetividad. Eh, Trato de situar muy bien, esta es una perspectiva, no quiere decir que deba ser la perspectiva, ni que todos los que tratamos de desarrollar en algún momento dado alguna reflexión o investigación con pretensiones científicas, vayamos a asumir de una manera tan absoluta esta cuestión de la objetividad. Sin embargo, formalmente es el ideal. Los estudios cuantitativos, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, se logran a través de la integración de elementos teóricos con base en una perspectiva investigativa que permite responder una pregunta de investigación, formular una hipótesis, establecer variables, analizar mediciones obtenidas y finalmente llegar a ciertas conclusiones. Una de las preguntas más enigmáticas que hacemos los profesores
en el ámbito de los exámenes profesionales es justamente preguntarles a los alumnos cuál es el marco teórico y conceptual en el cual se puede ubicar su investigación. Y generalmente esto trae muchos problemas a los alumnos, ¿no? Esta parte, este concepto tan rimbombante de marco teórico y conceptual, pudiéramos pensar que tiene cierta concordancia con integración de elementos teóricos que permiten una perspectiva de investigación. En los estudios de corte cuantitativo es común que se haga uso de la metodología estadística. Para la aplicación de la metodología cuantitativa se utilizan técnicas e instrumentos específicos. Entre ellos podemos destacar, por supuesto, el censo, la encuesta, el sondeo, la entrevista estructurada, entre otros. Aquí hay un cuadro en el cual es propio de Hernández. Se está planteando cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos y algunas observaciones. Vamos a ver nosotros de una manera muy somera definición y características del censo, la encuesta, el sondeo y la entrevista estructurada. Esta en realidad será vista en el ámbito de la investigación cualitativa. Ya explicaremos por qué, pero en la segunda columna tenemos el instrumento fundamental que se utiliza en el caso del censo, es el cuestionario, sumado a una escala de medición. En la encuesta es el cuestionario más una escala de medición. En el sondeo también es cuestionario más escala de medición. Y en la entrevista estructurada se hace una guía de entrevista. Bien, vean ustedes las observaciones. En el caso del censo, se aplica a toda la población. En la encuesta se trabaja solamente con una muestra, con una porción de la población. Eh, en el sondeo también se trabaja con una muestra que se considera representativa o por conveniencia. Ya veremos estos conceptos. Y finalmente, en la entrevista estructurada, tenemos una serie de preguntas que pueden ser cerradas o preguntas abiertas. Eh, Adelantamos el hecho de que generalmente las preguntas cerradas son mucho más fáciles de evaluar. Bien, les decía que respecto de la entrevista, varios autores la colocan en el ámbito de la investigación cuantitativa, otros en investigación cualitativa. Tal vez lo que tuviéramos o lo que podríamos ver que tienen en común es el cuestionario, ¿sí? El cuestionario de preguntas cerradas respecto de las cuales el aplicador no puede salirse del guión, sería, porque como tienen opciones muy precisas, esto permite en un momento dado hacer cuantificaciones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se pregunte a una muestra de una población si tienen carro o qué tipo de transporte utilizan para llegar a la escuela, pues por supuesto que nos va a arrojar toda una serie de resultados. Si nosotros restringimos las preguntas, utilizo vehículo propio, utilizo vehículo público, transporte público, o llego a pie a la escuela. Algunos afortunados tendrán esa posibilidad de llegar caminando a la escuela. Si ustedes observan, las opciones son muy claras, son muy precisas, solamente puede ser A, B o C, ¿sí? Esta tiene una gran posibilidad de ser cuantificada. Sin embargo, en las preguntas que son abiertas, el entrevistado puede explayarse totalmente y entonces aquí tenemos un pequeño problema para tratar de hacer una cuantificación. No, no se puede. Imagínense ustedes que alguien le preguntamos qué tipo de películas les gustan y lo decimos de esa manera. eh, para la gente que es poco avesada en el tema, pues por supuesto que es decir, aquellos que solamente son cinémanos, no cinéfilos,
seguramente responderán, pues, de balazos. Sí, perdón, en el ámbito de los análisis cinematográficos no existen películas de balazos, sí existen películas de acción, películas de acción simple o pura, películas de drama con acción, etcétera, etcétera, pero no existen las películas de balazos. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia. Obvio, si nosotros utilizamos una entrevista que sea muy personal, en la cual queremos nosotros obtener información muy precisa de un especialista, ya sea datos duros o su opinión basada en la expertise, pues por supuesto que estaríamos en el punto de una investigación de corte cualitativo. Si nosotros cerramos las preguntas y son varias las personas a las cuales les vamos a aplicar, pues por supuesto esto que ya deja de ser una herramienta de carácter cualitativo y se convierte en cuantitativo. Vamos a empezar con el censo. En estadística descriptiva es el recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el cual se realizan las observaciones. Es decir, perdón, dicho de una manera muy sintética, son todos, ¿sí? Esta gran multitud que pensemos que pudieran ser todos los habitantes de un pequeño pueblo reunidos en un día en la plaza central del lugar, pues bueno, estos serían, si nosotros quisiéramos aplicar un censo, ya lo tenemos. Consiste en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento. La aplicación más frecuente de esta técnica es la realizada por muchos países para conocer las características de su población. Y en ella se hacen entrevistas a todos los habitantes y recae sobre determinados tópicos. ¿Sí? Una de las características que tienen este tipo de censos es que se realiza cada determinado periodo y tiene una gran utilidad. La utilidad de ese ejercicio es que se puede conocer la evolución de ciertas características de una sociedad y poder compararlas. Pensemos, por ejemplo, que estamos tratando de establecer cuántas personas, cuántos pobladores del universo total de habitantes de México, de toda la República Mexicana, saben leer y cuántos saben escribir. Perdón, y cuántos no saben leer ni escribir. Entonces, perdón, pensemos en este esquema tan simple, sabe leer, no sabe leer, y entonces, pues perdón, pudiéramos nosotros seguir la evolución de esta cifra si nosotros la vemos en distintos periodos, ¿no? Es decir, pensemos que el primer censo se hace en 1910, poco antes de la Revolución Mexicana, se obtienen unos datos, en 1920 ya hay unas cifras muy distintas respecto de el número de analfabetas, 1930, 40, 50, 60, etcétera, y podemos llegar al momento actual en el cual pareciera ser que desde hace por lo menos 2 décadas el número de analfabetas sigue siendo el mismo. ¿Sí? La reducción ha sido muy poco significativa. Alguien podría asustarse de esta cifra y decir, pues perdón, es que por más que se trata de terminar con los analfabetos, no es posible. Y alguien podría decir, bueno, perdón, es que no estás haciendo el análisis de trasfondo. Si yo cuento 400,000 analfabetas en una población de 100 millones, el porcentaje es 1. Y si yo 20 años después veo otra vez las cifras y descubro que igual son 400,000, pero ya tengo 125 millones de habitantes, es obvio que hubo una reducción. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos un poquito, bueno, y no solamente es este tema, hay temas bien interesantes como el hecho de quienes tienen empleo, quienes están inscritos en el Seguro Social,
el tipo de casa, habitación en la cual se está viviendo, si es propia, si es rentada, cuántos cuartos tiene, etcétera, etcétera. Bien, en el ámbito de políticas públicas puede ayudar a evaluar la utilidad de algunas de ellas y en caso de que sea necesario poder modificarlas. El censo definitivamente ofrece muchas ventajas, ¿sí? Dado que implica el tomar en cuenta toda la población en un conjunto. Esto significa una gran complejidad al momento de estructurar el censo, ¿sí? En el caso de las herramientas de las políticas públicas es una excelente herramienta, pero ojo, hay que tener en cuenta el gran esfuerzo que significa llevar a cabo un censo, ¿sí? Y se requiere fundamentalmente la cooperación tanto de aquellos sujetos que van a aplicar la encuesta como de aquellos que son los destinatarios de la propia técnica. ¿Qué ventajas tiene? Bien, debo decirles que se considera la más precisa y confiable de las técnicas, eh, siempre y cuando el instrumento de medición sea el adecuado y funcione todo lo que hemos mencionado. Si de antemano se tienen bien definidas las variables que se quieren conocer, es una herramienta excepcional. Aquí un poquito el problema es los pequeños cambios que ha habido, ¿no? Que de repente, por ejemplo, esta idea de el alfabetismo frente a analfabetismo, pues bueno, ha habido ciertos cambios a lo largo del tiempo. Ya no solamente es necesario saber leer y escribir, sino adicionalmente saber comprender lo que se está leyendo, tener la capacidad de redactar. Y en ocasiones también hay gente que, pues perdón, le huye a la lectura como si fuera, perdón por la analogía, un enfermo de COVID, y entonces, pues perdón, son gente que pierde tanto la práctica al no leer que de pronto se convierte en lo que se ha denominado un analfabeta funcional, y entonces ahí tenemos una tercera categoría, ¿no? Ya no solamente es una gente que está alfabetizada y alguien que es analfabeta, sino adicionalmente tenemos a alguien que padece de un analfabetismo funcional. Entonces, pero bueno, a pesar de ello, o tal vez gracias a estas variaciones que tiene la sociedad, resulta una herramienta verdaderamente interesante. Bien, ¿qué desventajas tiene? Por supuesto que tiene serias desventajas y una de ellas es el tiempo que se lleva para su aplicación, ¿sí? Se tiene que llevar a cabo todo un periodo previo de preparación para poderse aplicar. El propio proceso de aplicación es muy, muy lento, ¿sí? Y por supuesto que es muy costoso, ¿sí? Definitivamente para alguien que quisiera hacer un censo como parte de una investigación en el ámbito de las ciencias sociales, pues sería por supuesto muy difícil porque es muy costoso. Y adicionalmente yo encuentro una gran dificultad. En otros países, cuando de pronto pudiéramos platicarles o comentarles esto, seguramente se nos quedarán viendo con mucha extrañeza, ¿sí? El hecho de que, bueno, es que puede ser que haya gente que está mintiendo en el momento de llevarse a cabo el censo, y esto, por supuesto, nos llevaría a la idea de que se puede perder la utilidad de esta herramienta. Si no logramos conocer efectivamente cuál es la verdad de la situación, pues bueno, no podremos incidir de ninguna manera sobre estos fenómenos sociales. Tenemos posteriormente la encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de datos que sirve para reunir toda clase de información sobre un grupo de individuos, ¿sí?
Aquí ya no tenemos la idea de aplicarla a toda la población, sino de repente decimos una porción. Bien, las encuestas se integran por una serie de preguntas que son cerradas. Esto hace que la técnica sea rápida y económica y es especialmente útil cuando se requieren obtener datos precisos sobre muchas personas. ¿Sí? Adicionalmente, hay que reconocer que la emergencia de las TICs han favorecido el uso de las encuestas, especialmente cuando se aplica a grupos más o menos definidos. Las encuestas pueden indagar sobre cuestiones muy objetivas, por ejemplo, como los ingresos personales, los ingresos de una empresa, o sobre cuestiones muy subjetivas, por ejemplo, las opiniones políticas, las opiniones religiosas, el hecho de profesar un determinado culto, ser practicante en serio o ser un practicante nominal, simplemente un seguidor. Y respecto de la utilidad que tienen, aquí se mencionan algunas, por ejemplo, se pueden medir las preferencias políticas, se pueden medir los efectos de ciertos fármacos, saber la opinión de una fracción representativa de la sociedad, se pueden conocer los niveles educativos de la población, conocer los niveles socioeconómicos de la gente, calcular la preferencia de un producto sobre otro, saber a qué tipo de población irá destinado un producto o un servicio, saber si al público le ha gustado un servicio o producto. Muchos de ustedes que ya están utilizando servicios bancarios, de repente, si hacen algo por teléfono, alguna gestión, algún trámite por teléfono, seguramente se habrán encontrado con que el les avisan que puede haber una encuesta de opinión respecto del servicio que se les dio y entonces, pues bueno, uno tiene que estar tratando de contestar. Si ustedes se han dado cuenta, las preguntas son muy puntuales, ¿no? Este, el, el, eh, quien le atendió le dio opciones para poder resolver su problema, sí o no. Y entonces ahí tiene uno la posibilidad de decir, expresar su respuesta. Lo único malo es que en estas categorías de preguntas que son cerradas y que están destinadas a un tema muy específico, no hay esta posibilidad como que de decir, bueno, sí, pero se tardó un poquito, o sí, pero de repente hacía silencios que me hacían pensar que se había perdido la comunicación. Adicionalmente, respecto de la utilidad, se puede calcular a qué grupo de población le afecta más un fenómeno, se pueden ajustar y actualizar las estadísticas, se puede saber los resultados de un programa, saber si las ideologías de la gente cambiaron, predecir las elecciones políticas, predecir la reacción de la gente ante algún cambio. Esta sería la utilidad. Algunos tipos de encuestas, tenemos encuestas de opinión pública, encuestas gubernamentales, investigaciones de mercado, sondeos de audiencia y la investigación social. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos. Eh, Resulta interesante de pronto por lo menos tener una idea de que existen, por ejemplo, encuestas de opinión donde se trata de medir la tendencia que tiene una población respecto de determinados temas. Por ejemplo, se interesan desde cuestiones políticas como la intención de voto, esto es algo muy importante, sobre todo en los periodos electorales, la opinión sobre asuntos de interés para el público, por ejemplo, la tauromaquia, o en algún caso, si estamos situados en un ambiente más contemporáneo, la opinión que tiene la gente en torno de la fiesta brava, ¿no? La experimentación con animales, el matrimonio igualitario, u otros temas que son un poquito más banales, por ejemplo, esto que hubo durante mucho tiempo de la, la competencia entre las dos colas, Coca-Cola y Pepsi-Cola, pues por supuesto que a muchísimos
no nos interesaba francamente el tema. Bien, este tipo de encuestas suele tener el poder de predecir los resultados electorales a pesar de su pequeño margen de error. Esto sería un poquito discutible en algunos países, dado que se ha convertido en un importante instrumento político. En ocasiones, pues por supuesto que hay países en los cuales las previsiones que dan las empresas encuestadoras respecto de intención de voto generalmente no se cumplen. ¿Sí? Desde un enfoque crítico, se cuestiona la validez y la objetividad de muchas de las encuestas que tienen como objetivo o como tema las cuestiones electorales. Hay quienes aseguran incluso que estas encuestas se utilizan para manipular los resultados. Y aquí tendríamos dos fenómenos bien interesantes. Uno, el inducir el voto para toda aquella gente que parte de la idea de que tiene su duda respecto de quién votar y que de pronto, viendo las tendencias que hay de opinión, decide sumarse a la mayoría. Sí, ese sería un fenómeno. Y el otro, que es un poquito la crítica que se hace desde las metodologías que son más escépticas o valga la redundancia, críticas. Por supuesto que la idea es un poquito el hecho de que se está legitimando un resultado que a lo mejor no tiene todos los visos de legitimidad. En nuestro país ha habido siempre una sospecha respecto de la validez, objetividad y pertinencia de las encuestas realizadas, especialmente por empresas particulares. Recientemente a nivel mundial está la sospecha esta que hubo de la calificación de las elecciones en Bolivia. El estudio fue realizado por la OEA, la cual derivó en la renuncia del presidente Evo Morales, la instauración de un gobierno provisional y posteriormente muchas voces críticas que empezaron a cuestionar la metodología utilizada por el equipo de especialistas. ¿Sí? Eh, Uno de los problemas que tiene el meterse con cuestiones políticas. Hay encuestas gubernamentales, su propósito es reunir información sobre grupos específicos de ciudadanos. Esto es bien interesante, lo que lleva a cabo el gobierno cuando lo hace muy bien, cuando lo hace bien, obtiene muy buenos resultados que le pueden ayudar a más o menos reelaborar sus políticas públicas, afinarlas. Por ejemplo, se puede tratar de medir cuál es la cobertura de un servicio, evaluar las condiciones de vida, detectar los niveles de desempleo, algo muy importante. Y finalmente, estos sondeos pueden tener una gran influencia sobre la vida cotidiana de las personas. Esto es lo significativo de encuestas gubernamentales. Se tiene la idea de que en las sociedades democráticas, en gran medida, los gobiernos se basan en consultas para tomar decisiones sobre sus políticas. Generalmente cuando uno explora estos temas en Internet va a descubrir que la mayor parte o una proporción muy importante de las páginas o de los sitios o de los estudios están enfocados en tratar de hacer investigaciones de mercado. ¿Sí? Esto es identificar los hábitos de consumo relacionados con un producto específico, bien sea que ya esté disponible en el mercado o que apenas se va a lanzar. En ocasiones el eludir este tipo de estudios pensando que de manera absoluta se puede manipular con publicidad el, el consumo es un poco ilusorio. Creo que ha habido muestras bastante interesantes a lo largo de la historia de productos que por mucha publicidad que tuvieron, dado que no hubo un estudio consistente de mercado, fueron absolutos fracasos. ¿Sí? Se supone que todo ese tipo de estudios permiten saber cuál es la demanda auténtica de un producto o las características que está tratando de encontrar un consumidor en ese producto. Sondeos de audiencia se aplican para identificar las tendencias en las audiencias de medios de comunicación. Anteriormente esto se reducía a el radio y la televisión. Eh,
En este caso, el interés radica en identificar los hábitos de los televidentes o radioescuchas, o para determinar cuáles son los horarios y los programas que cuentan con mayor audiencia. Esta información se usa para determinar cuáles son los horarios y aquellos programas que se consideran mucho más valiosos y que por supuesto no es gratuito, no es el hecho de decir, dado que toda la gente le gusta este programa, le voy a dar satisfacción y lo voy a poner en un horario en el cual toda la familia ya está reunida en casa. No, en realidad el mecanismo es, si hay mucha audiencia, luego entonces ese segmento de horario lo voy a cobrar más caro a las empresas que quieren publicidad en ese momento. Bueno. Investigación social. Se usa para identificar las conductas, actitudes y opiniones de un grupo demográfico determinado. Normalmente estas conductas se analizan en relación con un hecho social muy específico. Por ejemplo, debe estudiarse el impacto social de la construcción de una carretera que atraviesa un poblado, ¿sí? O sobre las prácticas sociales de un grupo social determinado, o sobre los efectos de una decisión gubernamental. En varias de las regiones de nuestro país hay un tema muy fuerte con la instalación de parques eólicos. A mucha gente le parecen aterradores, mucha gente considera que está en contra de su sensibilidad cultural. A mí en lo personal me parecen interesantes, me parecen visualmente muy interesantes, una combinación de naturaleza y técnica, tecnología, pero bueno, no todos piensan como yo. Hay gente que sí se siente ofendida con esos parques y entonces, antes que nada, se pretende tomar el pulso de la opinión de las comunidades. En la interacción del gobierno con la sociedad o del gobierno con los grupos sociales, se encuentra una beta de investigación que puede ser aprovechada por los alumnos en sus proyectos de investigación. Eh, Esto de los parques eólicos viene a colación porque recientemente en el posgrado de la Facultad de Derecho se han llevado a cabo un par de tesis que están vinculadas con estos programas de inversión que son muy caros, que aparentemente van a significar una aportación muy interesante o muy importante por parte del gobierno o de alguna empresa, y que de pronto por no llevar a cabo un estudio con la población, pues resulta que hay fuertes oposiciones, ¿no? Les reitero, es bien interesante cómo varios de nuestros alumnos del posgrado se están enfocando en estudiar estos fenómenos. Este, la idea que subyace en estos ejercicios es un poquito mostrarle al gobierno que esté atento a las necesidades de la sociedad, las cuales potencialmente podrían traducirse en algún momento dado en políticas públicas. Es poco probable que un alumno de la licenciatura desarrolle una investigación en la cual se haga uso de encuestas. Estas generalmente pueden tener mucha utilidad en el ámbito del estudio del derecho, si ya en otro nivel, pero no estaría por demás de pronto inducir en nuestros alumnos esta curiosidad, esta inquietud por llevar a cabo, por utilizar estas técnicas que suelen ser muy útiles en ciertos aspectos. Bien, otro punto es que el alumno tenga por lo menos el conocimiento básico de estas técnicas para que sepa interpretar los resultados, ya sea de una manera vaga o superficial, pero con la posibilidad de que pueda abundar a partir de tener un mínimo de conocimiento teórico, pudiera abundar, profundizar en ese conocimiento, lo cual no es lo mismo que empieces desde cero. Generalmente, cuando uno empieza desde cero,
y se enfrenta, por supuesto, a cuestiones de estadística dura. Generalmente uno le rehuye, ¿no? Busca una salida, incluso he conocido gente que mejor se dan por vencidos y buscan otro tema porque resulta muy frustrante el tratar de interpretar desde cero las estadísticas. El gobierno y algunos grupos sociales, muchos de ellos ligados a determinados intereses, generan continuamente información con la cual quieren por lo menos orientar la opinión de los ciudadanos. La idea es que el estudioso del derecho tenga una capacidad por encima del promedio, del ciudadano promedio, para poder distinguir críticamente las cifras. Es decir, pues perdón, lo que estábamos mencionando hace un momento respecto de el analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Alguien en algún foro decía, es que eh, hay un fracaso de las políticas públicas para combatir el analfabetismo. Y perdón, de una manera muy imprudente, yo dije, no, sí, los analfabetas han encontrado el secreto de la inmortalidad. Son 400,000 desde hace 30 años, muy imprudente de mi parte, pero bueno, el hecho es esta idea de revisar el trasfondo que hay en las cifras, ¿sí? Es no quedarse así, son 400,000 hace 25 años, o hace 30 años, son 400,000 ahorita, pero ¿cómo te explico que hace 30 años había poco menos de 100 millones de habitantes y ahorita somos muchísimo más? Porcentualmente, la cifra sí implica cierta reducción. Tenemos el sondeo. El sondeo viene del verbo sondear y por esto se hace referencia a indagaciones que se llevan a cabo para obtener un primer panorama acerca de un tema. Por ejemplo, antes de lanzar un nuevo producto, una empresa puede realizar un sondeo entre los potenciales consumidores para saber en primer lugar qué es lo que quieren ellos y a lo mejor descubrir si el nuevo producto que está en proceso de ser desarrollado puede cumplir con sus deseos o no los puede cumplir. Eh, un gobierno puede llevar a cabo un sondeo entre pobladores que pueden resultar beneficiados por una obra o en cuya zona se pretende hacer una obra. ¿Sí? La construcción de la línea dorada significó al principio del metro, por supuesto, me estoy refiriendo, significó en un principio cierto temor y cierta inquietud entre los pobladores, sobre todo de Tláhuac, en relación con que pensaban que la obra, como ocurrió en otros momentos, iba a arrasar completamente con la avenida, con las construcciones que estaban sobre la avenida, y ya que observaron que se empezó a construir hacia arriba, aéreo, pues bueno, por supuesto que quedaron tranquilizados. Entonces es bien interesante que se hagan este tipo de estudios. Los sondeos son más cortos, simples y rápidos y las encuestas son más largas. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de establecer la diferencia entre el sondeo y la encuesta. Si ustedes observan, aparentemente la herramienta subyacente en ambas técnicas es la misma. ¿Cuál es la herramienta? Un cuestionario, ¿sí? Y a lo mejor el cuestionario tiene características muy parecidas, es decir, se estructura a partir de preguntas cerradas, ¿sí? Y entonces de pronto alguien podrá preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo? Pues bueno, en el sondeo es más corto, las encuestas sirven para tomar decisiones, en cambio los sondeos son simplemente para tener el panorama de un tema. Los sondeos dan respuestas instantáneas, que esto es lo interesante de los sondeos. Inmediatamente la gente obtiene esta información, la puede procesar y con las encuestas se tiene que esperar el resultado del análisis final.
Un sondeo consiste comúnmente en una sola pregunta de opción múltiple con dos o tres opciones como respuesta, mientras que las encuestas tienen una gran cantidad de preguntas. Las encuestas se usan para obtener la opinión del público sobre un tema en específico y el sondeo se enfoca a algo muy, muy, muy puntual. Bien, consideraciones finales. Esto fue una introducción al tema. Sería interesante, reitero, no es la idea de hacer un curso específico sobre el uso de las técnicas de investigación cuantitativa. Sería bien interesante, por supuesto, y sería interesante que tuviera el carácter de un curso taller, que no fuera simplemente un curso teórico. Eh, Sin embargo, pues bueno, lo apretado de los contenidos de la formación, para la formación de los licenciados en Derecho en nuestra facultad, es muy intensa y entonces esto no permite que se haga algo mucho más elaborado, mucho más profundo. La idea es que esto sea simplemente una introducción. El problema al cual se van a enfrentar, y seguramente lo habrán visto con las, las técnicas de consenso, es que no hay mucho investigado sobre el tema en la investigación jurídica, o no hay mucha literatura sobre cómo enseñar esto. Y por supuesto, estas condiciones en las cuales estamos dando las materias por cuestiones de la pandemia, por supuesto que dificultan un poquito más, nos hacen pensar en otros términos, nos obligan a preparar material más consistente. Y pues bueno, estas son algunas de las condiciones bajo las cuales tenemos que trabajar. Reitero, lo interesante será que se puedan buscar más ejemplos y que en algún momento dado se diseñen ejercicios o una especie de taller en la cual se pueda lograr un conocimiento más significativo, más allá de aprenderse los conceptos, las definiciones, que es indispensable. Tendríamos en todo caso que aplicar esos conceptos y esas definiciones. Vamos a platicar sobre la evaluación económica como una de las técnicas de investigación de orden cualitativo. Esta es una de las técnicas novedosas que están contempladas dentro de el programa de estudios de la materia de metodología de la investigación jurídica, y lo que indagamos es que es una herramienta que tiene como propósito establecer una relación costo-beneficio en programas de diversa índole con el fin de tomar una serie de decisiones. Se parte de la premisa de que el gobierno en la época contemporánea tiene el propósito y la función de atender las necesidades de la población. Esto deriva en el hecho de que ninguna sociedad puede asignar a los programas de cualquier naturaleza, ya sean, por ejemplo, de salud, de educación, de combate a la pobreza, todos los recursos financieros que por una parte los especialistas y por otra parte los políticos eh, pensarían que hacen falta para poder beneficiar a la población. En consecuencia, para tomar decisiones acerca de la asignación de los limitados recursos disponibles, es necesario contar con una serie de elementos racionales para sustentar las decisiones. Vamos a entender por evaluación económica un conjunto de procedimientos y técnicas de análisis implicados, que se aplican, perdón, con el propósito de evaluar el impacto que tienen o podrían tener diversas alternativas de acción a seguir. Nosotros el ejemplo que encontramos más o menos preciso, porque tampoco estaba desarrollado totalmente en el artículo académico, es en el ámbito de salud, ¿sí?
Aquí en ese ámbito, la evaluación económica en salud se define como un método de análisis que consiste en comparar los costos de los programas o acciones de salud con sus consecuencias en términos de mejor salud o economía de recursos, bajo el principio básico de que los beneficios de una intervención o un programa sanitario deben exceder los costos de la misma. Se opta por lo que permita maximizar el bienestar de la sociedad. Y aquí estamos partiendo de un elemento de carácter teleológico. Si ustedes observan, la idea central que subyace a esta metodología es el bienestar de la sociedad. Se plantean al menos 4 modalidades de estos estudios de evaluación económica. El primero se denomina S, estudio costo-efectividad. El segundo, estudio de minimización de costos, EMC. El tercero es estudio de costo-beneficio, SD. Y finalmente, el estudio de costo-utilidad, EQ. En el primer caso, estudio costo-efectividad trata de identificar y cuantificar los costos y los resultados de diversas opciones o procedimientos alternativos para alcanzar un mismo objetivo, donde los costos vienen expresados en términos monetarios y las consecuencias o los efectos que se quieren obtener se pueden evaluar en unidades físicas o naturales. Cuando hablamos del estudio de minimización de costos, se comparan una o más opciones que tienen el mismo resultado en igualdad de circunstancias, con los mismos riesgos y con los mismos efectos secundarios. Solo se comparan los costos netos directos de las alternativas para identificar aquella alternativa que sea la menos costosa. En la relación costo-beneficio, el interés está centrado en el costo y se elige la alternativa suponiendo que hay varias que ofrecen el menor costo. Estudio costo-beneficio es una forma de evaluación económica en la que tanto los costos como las consecuencias se expresan en términos monetarios. Solamente interesa esa relación costo-beneficio y la posible toma de decisiones se basa en aquella alternativa que ofrece mayores beneficios a un menor costo. Por último, tenemos el estudio de costo-utilidad, EQ, que trata de identificar y cuantificar los costos y los resultados de los procedimientos alternativos para alcanzar un mismo objetivo, donde los costos vienen expresados en términos monetarios y las consecuencias, ya sea utilidades percibidas o en ocasiones valoradas subjetivamente por los usuarios. Y aquí estamos introduciendo un elemento interesante en este proceso de evaluación, ¿sí? La parte subjetiva en términos de calidad de vida percibida o periodos de tiempo saludable. Respecto de las etapas, estas podemos considerar que son comunes a todas las modalidades que hemos mencionado. Tenemos en primer lugar la definición del problema, la fijación de los objetivos, identificación de las alternativas, el establecimiento de la perspectiva de análisis, la identificación y medición de los recursos necesarios para cada alternativa, la identificación y medición de los resultados de cada alternativa, el análisis de la relación recursos-resultados de cada alternativa, la realización del ajuste temporal, la realización del análisis de sensibilidad y finalmente la presentación de los resultados. Vamos a hacer un brevísimo desglose de estos pasos tratando de ejemplificar con lo que estaba planteado en el artículo que consultamos. Posteriormente vamos a dar los datos. Y tenemos en primer lugar, por supuesto, la definición del problema. Obvio, hay que definir muy claramente el problema
Se plantea, por ejemplo, el hecho de que existe una alta mortalidad materna en una entidad. Luego, fijación de los objetivos. Aquí se van a enumerar los objetivos y estos deberán de ser en la medida de lo posible cuantificables. Por ejemplo, el objetivo es la disminución de la tasa de mortalidad materna a partir de la identificación de los factores que inciden en ella. Es obvio que podemos tratar de medir o que podemos medir, cuantificar la mortalidad materna. 3. Identificación de las alternativas. Deben identificarse y describirse las alternativas que permitirán alcanzar los objetivos. Ese resultado es uno de los aspectos más controvertidos, pues el número y tipo de alternativas seleccionadas podrán condicionar los resultados del estudio. Eh, Incluso se aconseja, por ejemplo, dentro de las alternativas, tomar la opción de no hacer nada, ¿sí? ¿Qué sucede si frente a un problema no asumimos ninguna actitud, no tomamos ninguna acción? De hecho, históricamente ha sido así en cuanto a la política de algunos gobiernos y pues bueno, ahí está como alternativa. O identificar lo mejor de acuerdo con lo descrito en la literatura especializada. Esto es, no vamos a partir de simples ocurrencias, sino que tenemos la fortuna de que generalmente los problemas a los cuales se enfrenta un gobierno, a los cuales se enfrenta una administración, pues bueno, ya han sido abordados en otras situaciones, en otros países, y entonces tendríamos que tratar de analizar la literatura correspondiente. Luego viene el establecimiento de la perspectiva de análisis. Y aquí hay que considerar que hay problemas y disciplinas que admiten diversas perspectivas de análisis, en ocasiones contrapuestas, y de todas estas tiene que elegirse una. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, debe esclarecerse si el estudio va a realizarse bajo la perspectiva del paciente y de su familia, si se hará bajo la perspectiva de la institución que está prestándole el servicio, ya sea una institución pública o privada. Incluso podríamos discernir, separar entre las dos, del sistema de salud en general, de la seguridad social o de la sociedad como un todo. El costo asociado a una determinada intervención dependerá del punto de vista que se adopte. Identificación y medición de los recursos necesarios para cada alternativa. Una vez que han sido determinadas las alternativas, debemos identificar qué tipo de recursos necesitan cada una de ellas. Esta categoría de recursos engloba los recursos humanos, los materiales, los financieros. Por ejemplo, establecer cuántas personas y con qué nivel de capacitación se van a necesitar para cada una de las alternativas. También es necesario identificar las necesidades, por ejemplo, en material de oficina, en equipos, material médico o de curación, medicamentos, instalaciones, servicios de hotelería en el caso de los hospitales, y así como el costo de las pruebas diagnósticas. Como sexto paso tenemos la identificación y medición de los resultados de cada alternativa. Aquí la identificación de cuáles serán los resultados esperados con cada alternativa, así como el criterio de en qué unidades serán medidos, es muy importante. Para la solución de un problema de salud resultan múltiples las variables que se pueden traducir en resultados esperados. Por ejemplo, pueden ser variables del progreso sanitario, de productos que se obtengan o del impacto en la salud. Seleccionar la medida más apropiada para representar los resultados de cada alternativa es uno de los retos más importantes que tiene un equipo de investigación en esta materia. Séptimo paso, análisis de la relación recursos-resultado de cada alternativa.
Una vez que se han identificado y valorado los resultados obtenidos y los recursos utilizados, es necesario relacionarlos para comparar la eficiencia de cada alternativa. Posteriormente se hace una realización del ajuste temporal. En muchas ocasiones es recomendable que las evaluaciones económicas se efectúen antes de que se adopte la decisión sobre la puesta en marcha de una tecnología en específico. Por lo tanto, los costos como los resultados van a ocurrir en el futuro. Es conocido que la sociedad valora más los resultados en salud que se obtienen en el presente. A la gente le interesa que se acaben sus problemas sanitarios en este momento, ¿sí? En relación con aquellos que pudieran ser obtenidos en el futuro. En el noveno paso se realiza el análisis de sensibilidad y esto tiene como propósito valorar el impacto que sobre los resultados finales pueden ocasionar algunas variaciones en los valores de las variables más importantes. Si una vez que se realizan estas simulaciones en las variables seleccionadas no se observan cambios significativos en los resultados finales, entonces se puede considerar que el estudio es consistente y robusto. Finalmente, se plantea como paso la presentación de resultados. Una vez analizados los resultados, estos deben ser presentados de manera lógica y consistente a los responsables de tomar las decisiones. Cabe destacar el hecho de que los reportes que se generan en esta evaluación económica suelen ser muy novedosos y entonces prácticamente se requeriría un proceso de capacitación para aquella gente que está en el medio y que pueda en un momento dado leer adecuadamente los informes. Se parte del hecho de que este tipo de análisis no es muy conocido en determinados sectores de los profesionales de la salud. La presentación de los resultados debe hacerse de una manera clara y adecuada al nivel de la audiencia. Esto suena un poco fuerte, pero es una de las recomendaciones que trae el documento. El documento, ahí está abajo su identificación, es herramientas de la evaluación económica y la investigación operacional que apoyan la toma de decisiones en salud. Está elaborado por José Félix García Rodríguez, Anaí García Fariñas, Gustavo A. Rodríguez León y Ana María Gálvez González. Aquí la aplicación de la evaluación económica como herramienta para la toma de decisiones gerenciales en el área de salud es cada vez más usual en los otros países. Por ello existe una preocupación por atender los factores que favorecen o limitan el desarrollo y la aplicación de los resultados en las evaluaciones económicas en salud. Esta es prácticamente la conclusión del artículo de estos autores. Y pues bueno, es obvio que esto pudiera ser significativo como tema de cultura general para nosotros, pero pues bueno, no se encontró un ejemplo de la aplicación en el ámbito del derecho. A mí se me ocurrió, dada alguna experiencia en algún tiempo relacionada con cuestiones de administración escolar y cuestiones académicas, que pudiera pensarse en un problema alto índice de reprobación en algunas materias, alto índice de rezago escolar por la seriación y protestas de alumnos por esta situación. Los alumnos que están protestando, es decir, ya el problema que empezó con un índice de reprobación muy alto en algunas materias, que de repente se ve incrementado como un rezago escolar por el hecho de que existe una estricta seriación de materias en ese plan de estudios, desemboca en el hecho de que surge un movimiento que pretende que se resuelvan los problemas. En ocasiones
la gente ve lo más superficial, lo más inmediato del problema, y entonces pensemos que la forma que el movimiento pretende como solución al problema implica simplemente la ampliación del número de extraordinarios de 2 a 4. Pensemos que esto se lleva a cabo a través de un estudio, se hace un estudio de evaluación económica y en primer lugar, bueno, el segundo punto, el segundo paso sería la fijación de los objetivos y aquí tenemos tres objetivos fundamentales. El primero sería bajar los índices de reprobación en algunas materias, corto, mediano plazo, disminuir el índice de rezago escolar, esto sería un objetivo a largo plazo, y concluir con las protestas, por supuesto, sería corto plazo. 3, identificación de las alternativas. Y aquí la primera alternativa, pensemos, como lo habíamos dicho, al momento de describir esta metodología, es no hacer nada. Esperar que el movimiento concluya por sí mismo, de tal manera que no se hace nada, ¿sí? Se puede combatir el problema de inmediato, esto es autorizar hasta 4 extraordinarios, eh, combatir los problemas en el corto, mediano y largo plazo. El cuarto punto sería el establecimiento de la perspectiva del análisis. Tenemos, por ejemplo, 3 enfoques posibles y lo voy a hacer de una manera muy simplificada. Voy a considerar solamente, de acuerdo con la clasificación que hace Jorge Bittker de los modelos de escuela, 3: escuela tradicional, escuela tecnocrática y escuela crítica. El siguiente punto sería la identificación y medición de los recursos necesarios para cada alternativa. Pensemos en la escuela tradicional. En la escuela tradicional generalmente se toma la decisión desde el autoritarismo y entonces no se hace nada, ¿sí? Se parte del principio de que son las reglas y tienen que ser observadas. En una escuela tecnocrática a lo mejor se implementan mecanismos técnico-administrativos para poder autorizar 4 exámenes. De pronto, cuando uno es alumno y que no conoce los vericuetos de la administración y entonces en todo lo que implique tal vez la toma de una sola decisión, no pudiera pensar, pues, si lo mismo da que autoricen 2 a que autoricen 4, pues perdón, no es tan fácil. Pensemos que se tiene la posibilidad de hacerlo, lo cual implicará mayor trabajo para la gente que está en ventanilla o detrás de un escritorio haciendo los trámites, mayor gasto de implementos, toda una serie de circunstancias que se le suelen escapar al alumno y en ocasiones también a los profesores. Y entonces, esto sería la implementación de la solución a corto plazo. A mediano y largo plazo podrían hacerse un estudio de los factores que propician ese alto índice de reprobación en algunas materias. Se analiza la flexibilización de la seriación, por ejemplo, de la forma de evaluar, y entonces, pues bueno, esto suscitará la solución a largo plazo desde el ámbito de la escuela tecnocrática. En la escuela crítica es un poquito más difícil, irónicamente. Pudiera ser que en el corto plazo se aceptan las peticiones, pero a mediano y largo plazo, por ejemplo, puede convocarse a reuniones con los profesores para detectar los factores de los altos índices de reprobación en algunas materias, es decir, qué es aquello que está afectando más, que está funcionando más como factor desencadenante en los índices de reprobación, es la dificultad, es lo pesado de los programas
Hay ocasiones en que hay materias que tienen una carga impresionante de contenidos y de actividades. Ustedes lo van a observar, por ejemplo, con metodología de la investigación jurídica. Y hay otras que a lo mejor tienen una carga un poquito más amable, que incluso le permiten a los profesores diseñar, por ejemplo, eh, estrategias, estrategias o experiencias de aprendizaje que a lo mejor no implica el aprender mucho, pero sí lo poco que se aprende resulta significativo, porque el alumno lo está haciendo o en todo caso lo está viviendo, y lo más significativo aparentemente resulta cuando se vive desde la emoción que posteriormente es racionalizada. ¿Sí? Bien, perdón, entonces esos serían algunos de los elementos. Idealmente se pudiera también tomar la opinión de los alumnos. No siempre rinde los frutos adecuados esta circunstancia. Un ejemplo claro de esto fue el abandonar la elaboración de tesis como el mecanismo más importante para obtener la licenciatura en Derecho. Se les tomó en algún momento dado en alguna otra institución el parecer a los alumnos, e inmediatamente dijeron que sí, sí, no, no queremos hacer tesis. Entonces, pues bueno, perdón, la tesis implica mostrar ciertas cosas. Mostrar el haber tenido la oportunidad de desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, que de repente no sabe si el alumno las adquirió cuando se tituló vía excelencia académica. Bien, posteriormente se formulan conclusiones, se revisa la forma de evaluar. Conforme al modelo educativo se adoptan nuevas modalidades, tal vez permanecen aquellas que se consideran todavía como pertinentes, y si no hay una concordancia entre el modelo educativo y las formas de evaluar que utilizan habitualmente los docentes, pues por supuesto se hacen cursos de capacitación. En el sexto paso, identificación y medición de los resultados de cada alternativa. En la escuela tradicional, si el problema es auténtico, no se solucionará con las acciones tomadas. Esto es aumentar el número de exámenes extraordinarios, no va a funcionar o va a funcionar muy poco. Y si el problema no es real, sino es parte de la acción de un líder, seguramente va a surgir 15 días después otro problema, ¿sí? Otro problema que suscitará un nuevo movimiento. Desde la escuela tecnocrática, sí es viable la opción de autorizar mayor número de extraordinarios. Se tomará la decisión correspondiente. Los estudios adicionales serán condicionados a los recursos de la institución. Sí, aquí es algo que por eso opera también este modelo en muchas de las escuelas que son particulares, porque obliga a que constantemente se estén haciendo procesos de evaluación económica. En cambio, por supuesto, en la escuela pública, bueno, también tendrían que moverse a partir de la escasez de recursos que hay. Generalmente la educación no tiene desde hace mucho tiempo el presupuesto suficiente para llevar a cabo sus actividades. Lo más caro y lo más tardado ocurre, por supuesto, en la escuela crítica. Ya lo habíamos comentado, porque puede ser que verdaderamente el problema no sea real. Análisis de relación de recursos, resultados de cada alternativa. De igual forma, ya lo habíamos comentado, lo más barato, solución en la escuela tradicional. No hay solución, se deja simplemente que las inquietudes
vayan difuminándose a lo largo del tiempo, y por supuesto que lo más caro es desde un enfoque de escuela crítica. Realización del ajuste temporal, en este caso pudiera ser que las soluciones no son compatibles y entonces se deberá elegir una y a partir de ella ir implementándolas. Por ejemplo, hay escuelas que tienen un proceso de transición entre lo tradicional y lo tecnocrático, y entonces en este tipo de escuelas pueden tomarse decisiones intermedias, soluciones intermedias que de pronto, si queremos que esto jale hacia el lado de la tecnocracia educativa, pues bueno, se puede ir implementando poco a poco una especie de transición hacia la adopción de tecnologías. Pero, por ejemplo, el problema, y lo hemos explorado en otros lugares, ocurre cuando pretendes imponer una escuela de orden crítico en una sociedad que tiene serias carencias. ¿Sí? Bien. Luego, realización del análisis de sensibilidad. Aquí dependerá de la perspectiva elegida. En el caso de la escuela tradicional, pues es totalmente innecesario. Desde las otras perspectivas, resulta del estudio a mediano plazo, a menos que previamente a la toma de soluciones mediatas se haga un sondeo entre los profesores para que indiquen cuáles son estos factores que son más sensibles, que tal vez si nosotros a lo mejor de 3 o 4 factores elegimos uno que es el más importante, pudiera jalar hacia los demás. Y finalmente, presentación de resultados. Esto, pues bueno, esto se hará un ejercicio de prospectiva bien interesante, que es lo que generalmente se hace ahora con mayor amplitud cada vez que se desarrolla un nuevo plan de estudios. A mí me ha tocado observar cómo ha evolucionado por lo menos esta forma de ir haciendo los planes de estudio desde el primer plan de estudios que me tocó leer de la Facultad de Derecho, aquel cuaderno naranja que en un principio nos parecía muy voluminoso, que tenía todas las materias con todos los temas que uno debía de ver en la carrera y que era algo tanto así de grueso, y que pues bueno, ya no se compara, por ejemplo, con el tomo impresionante que imprimió el doctor Serrano Migallón durante su administración, cuando hubo cambio de planes y programas de estudio, o los 4 tomos que eran más delgados, del doctor Máximo Carvajal Contreras. Ahorita, pues bueno, afortunadamente ya es algo digital, es algo mucho más amable, es más fácil incluso de tener presente, de irlo cargando incluso, lo podemos tener en el disco duro de nuestra computadora, sin necesidad de andar cargando aquellos volúmenes tan impresionantes. Bien, eh, consideraciones finales de esta técnica. Debo de manifestar mi inquietud. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención la incorporación de estos modelos. Son totalmente novedosos para, para alguien como yo que procede de más bien la reflexión desde las técnicas de la investigación documental. La primera materia formal que di en la licenciatura en Derecho fue justamente la de eh, técnicas de investigación jurídica. Pues por supuesto que enfrentarme a estas novedades me parece muy interesante. Me parece que pudiera ser una información muy significativa para los alumnos. Tal vez para algunos alumnos resulten algunas de estas técnicas también un conocimiento que por ahí genera una inquietud que en algún momento de su vida y de sus circunstancias les puedan ayudar. Muy bien, muchas gracias por su atención.